La sonrisa de Calígula, Nicolás Estazzone. El poder después del poder. El poder después del poder tal vez se parezca a este rayo de sol. Nos permitimos alterar para la ocasión este fragmento de una de las más conocidas canciones de un cantautor argentino contemporáneo, pues nos resulta de gran utilidad para abordar el tema que será el centro de nuestro artículo. ¿Qué queda del poder cuando el poder ya no está? Esta pregunta, que parece en sí contradictoria, tal vez sea un disparador que nos permita advertir un proceso más común de lo que parece. La caída de un hombre que ha ejercido el poder durante años, más si este ejercicio se cimentó en una autoridad potente y poco sutil, puede darnos la sensación de ser el final de todo. Un nuevo poder se instala y todo lo pasado queda allí. Sin embargo, esta idea, pese a resultar tan atractiva, como ocurre con casi todas las ideas simples, poco nos puede explicar del laberíntico devenir del poder. El rayo de sol al que aludimos en el principio de nuestro artículo es efectivamente una excelente imagen para explicar lo que queda del poder cuando éste ya no está. Este rayo es algo intangible, inaprensible, pero da calor y luz, genera cosas, estimula fuerzas, pero ya no de la misma manera. El poder ejercido por un líder consolidado se solventa en el miedo, en aparatos más o menos sofisticados de coacción, en una serie de mitos atractivos y en la existencia de una tupida red de intereses creados alrededor de ese liderazgo. Intereses estos últimos que sólo pueden existir y prosperar a la sombra de ese orden establecido. Ahora, cuando este poder cae, cuando la cabeza del líder rueda, cuando una nueva red de intereses sobrepasa en poder e influencia la desgastada red que acaba de deshilacharse, queda eso, tan intangible e inaprensible que hemos definido como mito o el rayo del sol. El poder, antes consolidado y ahora en decadencia, es capaz aún de generar calor y estímulos. Este poder caído sobrevive con un curioso vigor, ya no en aparatos o medios coactivos, sino en la mente de las personas que lo han gozado o sufrido. Se presenta como un fantasma aterrador o reconfortante, como la promesa de un regreso inminente a las glorias pasadas o la amenaza de repetir viejos errores. Este poder, después del poder, influye de manera significativa en las decisiones de los hombres que ocupan el sitial del poder nuevo, asusta a los que construyen en su torno la nueva red de influencias que lo sostienen y estimulan a los caídos que sueñan con volver. Tomemos un ejemplo de la biografía del archiconocido, retratado, escrito, esculpido y recreado Napoleón Bonaparte para intentar plasmar estas ideas. En 1812, el emperador Napoleón I, dueño de casi toda Europa, regresó en desgracia tras su fallida aventura de intentar conquistar el imperio ruso de los zares. Viejos enemigos como Inglaterra y aliados a la fuerza como Austria y Prusia se aprovecharon de esta derrota y en alianza con Rusia llevaron la guerra en 1814 a las puertas de la propia ciudad de París. Desmoralizado, al borde de la bancarrota, traicionado por sus antiguos partidarios y con un ejército deshecho compuesto en su mayoría de jóvenes reclutas, el aún emperador de los franceses decidió darle un final heroico a su vida y antes de caer en manos de sus enemigos prefirió suicidarse. No sabemos el por qué, pero el veneno que ingirió no le hizo efecto, y pese a sus deseos, el ya no emperador Napoleón cayó en manos de sus anteriores víctimas. Poco prudentes, lo que indica el vademecum del buen poderoso es eliminar al enemigo vencido. Los líderes de la coalición victoriosa decidieron, tras desposeerlo de sus bienes y títulos, exiliar a Napoleón. Expulsado del poder, después de haberlo ejercido omnímodamente durante años, Napoleón se encontró con un gran problema: cómo llegar a las costas del sur de Francia para iniciar su exilio en la cercana isla de Elba, lugar que sus vencedores le habían impuesto como nueva residencia, sin que el pueblo francés, un tanto enojado tras unos años de tiranía y poco napoleónicos después de su derrota, no lo atrapase y lo colgase en el primer árbol que encontrasen en el camino. El temor de Napoleón era fundado. En sus años de poder no había dudado en tratar con poca gentileza a los que se habían atrevido a desafiarle. Justo era ahora, en su desgracia, que tuviera el temor de que le devolvieran tan buen trato. Con una ínfima escolta británica, un carruaje llevando al emperador depuesto salió de París y comenzó su travesía. Los problemas no tardaron en llegar. En la población de Moulins,
Los ciudadanos, al descubrir el carruaje y a la personalidad de su ocupante, decidieron demostrarle su adhesión apedreándolo. Poco más tarde, en Orgon, otro pueblo del sur de Francia, la amenaza se volvió aún más explícita. Los buenos orgonenses, al tanto de la visita de Napoleón, decidieron celebrar su llegada armando un bonito monigote con su augusta figura, muñecón al que, a la vista del Napoleón original, ahorcaron de la rama de un árbol. Temeroso de que las amenazas pasaran a mayores, Napoleón decidió disfrazarse de mensajero y gracias a este engaño pudo transitar sin mayores dificultades el resto de la travesía. Si algo tenía claro el antiguo emperador cuando llegó a su nuevo imperio de la isla de Elba, era que los franceses por esos días no le tenían mucho afecto. Sin embargo, confiando en su estrella, no dudó que volvería a reinar sobre ellos. Por lo pronto, Napoleón se hizo cargo de su nuevo estado. Cínicos e irónicos, tanto en la victoria como en la derrota, los británicos decidieron otorgarle a Napoleón un nuevo imperio, invistiéndolo como soberano de la isla de Elba. Elba es un pedacito de tierra en el Mediterráneo, a pocos kilómetros de la costa del continente, en donde su nuevo emperador podía jugar al estadista con sus 12.000 habitantes, en su mayoría campesinos agobiados por duros trabajos y por constantes epidemias de peste. Al llegar a su reino, y ya en papel, Napoleón exigió a los barcos británicos en la zona que saludasen su llegada a la isla con una salva de 21 cañonazos, capricho de poderoso mimado que los británicos accedieron en complacerle. Otro gesto de buena voluntad de la corona británica fue el de permitirle entrenar a una pequeña tropa y de otorgarle libertad para recibir visitas del continente. Este último beneficio resultó fundamental para el exiliado. Desde su trono en Elba, un sillón raído, Napoleón se informaba exhaustivamente sobre la situación en Francia y sobre los conflictos internos entre los aliados que lo habían vencido. Pero, ¿qué pasaba en Francia? Los británicos, muchachos prácticos si los hay, habían puesto en el trono de los restos que había quedado de Francia a un hermano del decapitado Luis XVI, otro Luis, que se hizo conocer con el número 18 y que tenía muy poca idea de cómo se ejercía el poder. Obeso hasta la desmesura, achacoso y con menos carisma que un enterrador, el nuevo rey sostenía su temblequeante gobierno con la ayuda de un personaje delicioso, Talleyrand, quien será protagonista de algún futuro artículo de La Sonrisa, pues tiene sobrados méritos para hacerlo. Quien, gracias a su talento maquiavélico, había formado parte de los 6 regímenes anteriores, incluyendo el de Napoleón, de quien había sido mentor y consejero, y que en su afán de sobrevivir en el poder había traicionado a 4 de ellos. Enancado en la victoria aliada, Talleyrand regresó al poder e intentó administrar las ruinas del Estado francés. En bancarrota, derrotado militarmente y con un pueblo expectante de ver a corto plazo cambios, Talleyrand decidió hacer economía y de un plumazo exoneró del ejército, una maquinaria enorme que de nada le servía al Estado, a miles de efectivos. Obligado por sus necesidades, Talleyrand, además de recortar a lo imprescindible los gastos del Estado, inició una política de complacencia extrema con las potencias vencedoras, política esta última que no le cayó nada bien al pueblo de Francia. Acostumbrados a los años de las victorias napoleónicas, la imaginación de la gente empezó a recordar con afecto los tiempos pasados. Dentro del ejército y con la influencia de los oficiales y empleados estatales expulsados por los recortes del nuevo poder, se inició una corriente de opinión que empezó a ver con otros ojos al exiliado de Elba. Napoleón, desde su isla e informado permanentemente por sus agentes, decidió aprovechar este estado de ánimos y con el solo apoyo de su exigua guardia y utilizando un barquito que los ingleses habían dejado en las costas, se lanzó a la aventura de reconquistar Francia. Así se inicia una de las experiencias políticas y militares más interesantes de la historia, conocida como los 100 días. No intentaremos describir los sucesos ocurridos en este periodo extraordinario de poder después del poder. Nos limitaremos tan solo en contar los primeros pasos de la aventura. Desembarcando con su pequeña guarnición en las costas del sur de Francia, Napoleón comenzó a remontar el país, evitando cuidadosamente, gracias a sus informantes en el ejército, los pueblos en los que había una guarnición leal al rey. Recorriendo 50 kilómetros al día, la columna napoleónica fue sumando por el camino a los descontentos del nuevo régimen. En París, el buenazo de Luis
empezó a ver cómo sus funcionarios hacían un vacío cada vez más grande a su alrededor, impulsado por Talleyrand, que se hallaba en Viena, departiendo con los delegados de la Alianza Antinapoleónica, alianza que, al enterarse de la fuga del antiguo emperador, decidió declararlo como un criminal rebelde. El rey francés envió una tropa de leales a detener a Napoleón. La tropa encontró a Napoleón a medio camino de París, pero contra las órdenes de Luis, en vez de detenerlo, se unió a su causa. Al enterarse de esto, Luis XVIII, quien había prometido que solo muerto abandonaría su trono, flexibilizó un poquito esta idea y se escapó de París vivito y coleando. Así, el poder después del poder dio su último rayo de sol napoleónico. Napoleón se hizo cargo y el pueblo creyó que las manos mágicas del gran corso lograrían enderezar el barco. Como lo sabrá seguramente nuestro informado lector, las cosas no sucedieron así. En lo que se parece bastante a un pacto suicida, el pueblo francés le dio un nuevo ejército a Napoleón, ejército que fue destrozado poco después por las tropas aliadas en la localidad belga de Waterloo y que acabó definitivamente con las esperanzas de Napoleón. ¿Cómo logró Napoleón protagonizar este verdadero déjà vu histórico de los 100 días? Esperemos que esta idea del poder después del poder que hemos intentado desarrollar en nuestro artículo lo haya explicado.